Por eso este gobierno quiere robarnos la propiedad privada. Por eso este gobierno persigue a toda costa la propiedad adquirida. Jorge Bisbal Martelo fue senador del partido de la U entre 2006 y 2010. En 2004 fue nombrado por Álvaro Uribe como embajador de Colombia en Canadá y en 2009 la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación por presuntos vínculos con grupos paramilitares. Lo más descarado es que pese a esa investigación fue nombrado embajador ante Perú por Juan Manuel Santos y en 2012 se le puso medida de aseguramiento por hechos que ocurrieron entre los años 1998 y 2004 cuando se desempeñó como presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Y es que según la Corte Suprema de Justicia, Salvatore Mancuso y Don Berna, bajo la gravedad de juramento, manifestaron que el señor entre 1998 y 2005 sostuvo constantes reuniones con las autodefensas, mostrando su afinidad ideológica paramilitar y sugiriendo su expansión a territorios de actividad económica ganadera. Dicho gremio, representado por Bisbal, coayudó bajo su liderazgo a financiar al grupo, pagando cuotas para su sostenimiento a cambio de seguridad. Por los hechos fue condenado a 9 años de prisión y según su sentencia presentada ante la JEP, fue condenado por el delito de concierto para delinquir agravado por haber promovido y financiado grupos paramilitares y haber sostenido vínculos con el propio Carlos Castaño. Esta vinculación de un fondo ganadero con estos grupos ilegales no fue la única. La JEP rechazó a Sor Teresa Gómez, quien fungió como administradora y testaferro de la estructura paramilitar a través de la cual realizó despojos de tierra en Urabá, a cuyas víctimas desplazadas por paramilitares les compraba predios por menor precio a nombre propio y de Funpascor, una fundación creada por los hermanos Castaño Gil. Estos predios despojados eran luego traspasados y legalizados a través del Fondo Ganadero de Córdoba. Sor Teresa, según su expediente, respondía por los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, entre otros. Recibió 7 años por desplazamiento forzado entre 1997 y 2002, 5 años por concierto para delinquir con fines de desplazamiento forzado entre 1990 a 2002, otros 12 años por destrucción y apropiación de bienes protegidos o desplazamiento forzado en varios municipios como Turbo, Necoclí y demás comunidades, y 4 años por desplazamiento forzado agravado cometido en forma dolosa en 1993. Una de las sentencias resume que entre 1994 y 1997 las autodefensas hicieron presencia mediante violencia y barbarie, desatando abandono de tierras por parte de los pobladores, y cuando en 1997 ya tenían un control total sobre el territorio, directivos del Fondo Ganadero de Córdoba se aprovecharon de la situación para comprar de manera sistemática tierras ubicadas en esta zona del país en un número de 133 predios. Estas compras se presentaron bajo la gerencia del Fondo Ganadero de Córdoba del señor Benito Osorio Villadiego. Anotemos ese nombre para más adelante. El 1 de diciembre de 1997 se vendió la finca La 52 a 900.000 pesos la hectárea. La junta directiva del Fondo Ganadero acordó comprar entre 5.000 y 6.000 hectáreas, evitando con esto el retorno a sus tierras de la población desplazada, acordando también ponerlas a producir en función de sus intereses. Más adelante, el propio Benito Osorio más otros integrantes de la junta directiva del Fondo Ganadero aprobaron la compra masiva de tierras en Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá con un valor máximo promedio de 350.000 pesos por hectárea. ¿Y por qué les dijimos que anotaran el nombre de Benito Osorio? Pues porque el señor dio estas declaraciones ante la JEP. Y enseguida que se subió al carro que yo conducía, me dijo que él tenía una reunión privada con Salvatore Mancuso. De hecho, lo contactamos y Salvatore Mancuso puso como sitio de reunión la casa donde él había vivido con su ex señora esposa, doña Marta Derey, en el barrio La Castellana. Allá llegamos y después de los saludos protocolarios, enseguida la Forí le dijo en términos amigables: Mono, yo vengo de parte del gobierno nacional, vengo de parte de
Sabas Pretel de la Vega. Ellos consideran que el fiscal general de la Nación debiera ser Mario Iguarán y no Jorge Pretel, porque Mario Iguarán será mucho más benévolo para ustedes, porque él conoce muy bien la ley de justicia y paz que él mismo ayudó a construir. Los mencionados fueron Sabas Pretel de la Vega, quien fue ministro de Álvaro Uribe, y José Félix Lafurí, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos y esposo de María Fernanda Cabal. Mancuso, en una carta a la opinión pública, escribió que todos los hechos relatados por Benito Osorio son ciertos y corroboró las declaraciones respecto a José Félix Lafurí. Y también tengamos en cuenta que según la declaración de renta de Cabal, es o fue miembro fundadora y expresidente de la junta directiva de la Fundación Ganadera de Colombia. Por eso, ante las palabras en el video de Cabal, Petro respondió: la propiedad privada se la robaron los que desplazaron a millones de campesinos de sus tierras. Los despojadores tenían un líder político, el mismo de la senadora Cabal. Por eso este gobierno quiere robarnos la propiedad privada. Por eso este gobierno persigue a toda costa la propiedad adquirida. Ningún presidente había hecho esto con nosotros. Al contrario, los otros presidentes nos despojaban de nuestras tierras. Mi nombre es Ana Beatriz Navarro. Soy beneficiaria de acá de la finca Las Delicias, de la finca que el doctor Petro nos regaló. Tengo 73 años, ya voy para 74 años y nunca había tenido la oportunidad de tener un pedacito de tierra como ahora. Tenemos harto maíz sembrado en esta finca y con eso pues estamos generando ingresos, tenemos para la comida, ya no andamos por allá trabajándole el día a nadie, ni andamos por ahí que denos un día de trabajo, ni nada, mire, vea. Estas son bendiciones que Dios nos dio y yo me siento feliz, me siento joven todavía para trabajar. Mira que yo agarro maíz, ayudo a sembrar maíz, crío gallina, cerdo, lo que haya, yo echo para adelante. Y me siento con fuerza, más ánimo que nunca, porque ahora sí somos propietarios de esta tierra. De la finca Las Delicias apoyamos la reforma agraria y estamos con Petro. El 12 de marzo de 2018, Páez compartió un artículo titulado Los 42 congresistas de la ilegalidad, en donde con nombre y foto la fundación criticó que de los 70 candidatos cuestionados por ellos, solo 28 se quemaron, es decir, que el 60% de esos candidatos con deudas con la justicia y cuestionamientos por corrupción serán parte de los nuevos órganos legislativos. La pregunta es, ¿por qué nuestro honorable Congreso está tan lleno de personas cuestionadas? ¿No se supone que allí deberían estar hombres y mujeres ejemplares? Pues no sabemos qué pasa en Colombia, que los colombianos eligieron a candidatos como estos: Franklin Lozano, hijo de un condenado por nexos con paramilitares; Erasmo Zuleta, hijo de Mara Bachara, quien fue capturada un año antes por corrupción; Astrid Sánchez, hermana de Odín Sánchez, quien fue condenado en 2011 por parapolítica. También es hermana de Patrocinio Sánchez, condenado por peculado culposo. Kelly Joana González es la esposa de Rodrigo Roncayo, sometido a la JEP por vínculos con paramilitares. José Pinedo Campo es hijo de Miguel Pineda Vidal, otro condenado por parapolítica. Antonio Guerra de la Espriella en 2018 estaba investigado por el escándalo de Odebrecht y quien fue capturado en 2025 por el mismo caso. Richard Aguilar, hijo de Hugo Aguilar, citado en la JEP por nexos paramilitares. Johnny Moisés Besaile, hermano de Musa Besaile, condenado por peculado y apropiación. Andrés García Zucardi, hijo de Juan José García, condenado por peculado por apropiación, y también hijo de Piedad Zucardi, quien fue investigada y llegó a juicio por nexos con paramilitares. Y Nadia Blel, hija de Vicente Blel, condenado por parapolítica. Pero ¿cómo es que personas como estas llegan a ser elegidas por el pueblo? ¿Qué es lo que sucede para que elijamos a personas tan cuestionadas para que hagan las leyes? Para poder responder un poco, veamos quién patrocinó la campaña de Nadia Blel. Según su lista de donaciones, recibió 315 millones del Fondo Nacional Económico. Este fondo es del Partido Conservador y sirve para el sostenimiento del partido y sus campañas. La plata, como lo dice el mismo partido, puede llegar desde los bolsillos
ingresos de los particulares en forma de donación, y de acuerdo con el formato de donaciones del Partido Conservador se recibieron más de 6.000 millones desde empresas como Postobón de los Ardila Lule, Da Vivienda, Seguros Bolívar, Tecnoquímicas, Río Paila, Valoren de los Santo Domingo, los dueños del Canal Caracol y de Blue Radio, y también se recibieron donaciones de Admi Negocios de Sarmiento Angulo. Por tanto, puede decirse que su campaña ganadora se patrocinó de la mano de los más poderosos de Colombia, y ya entendemos una parte de la ecuación. Pero ¿cómo entendemos que ganó una curul con los nexos de su padre? La respuesta la encontramos en las fotos de campaña de la senadora. Nunca, pero nunca se mencionó a su padre. De hecho, aunque las campañas en su mayoría eligen el apellido para darse a conocer, como por ejemplo Zuluaga, Petro o Fajardo, Nadia hizo más grande su nombre y más pequeño el apellido Blel. Además, agregó su segundo apellido para darle menos relevancia al Blel, una estrategia de comunicación que funcionó bastante bien. Así que una campaña llena de mucho dinero y escondiendo información importante como ser hija de un parapolítico fue una receta que funcionó para ganar una curul en el Senado. Lo triste es que convenció a gente humilde y trabajadora para que le dieran el voto, y más tarde ella les dio la espalda hundiendo la reforma laboral. Por eso, cuando un congresista los vuelva a reunir así, pregúntele quién le está financiando la campaña, pida que le cuente si tiene cuestionamientos él o sus familiares, y asegúrese de que le está dando el voto a alguien que sí lo represente. Por eso hicieron esta protesta frente a la casa de la senadora. Y aquí enfrente estamos en la casa del clan Bell, donde su hija, que huye cada vez que la discusión de bajarse el salario, fue capaz de negarle a un pobre 2.000 pesos que vale un recargo nocturno. Que le escuchen todas las empleadas del servicio, todos los vigilantes, todos los vendedores. Aquí los políticos que elige el pueblo de Bolívar, la gente de Cartagena, llegan al Congreso a aliarse con los empresarios y megarricos y a traicionar el pueblo, que solo tiene una esperanza, la esperanza de poder ganar lo justo para llevar la comida a su casa, para alimentar sus familias. Y estos senadores se oponen, venden el pueblo y traicionan el voto. ¡Traidores! Ahí nadie hablé, te vengo a decir que no te queremos, que traicionaste al pueblo y que te vamos a derrotar en las urnas, que te vamos a ganar, que este pueblo digno, berraco, vas a ir a derrotarlos a ustedes, a tus 7 amiguitos y a todos los empresarios que financian una campaña para empobrecer el pueblo. La consulta popular va a tener preguntas sencillas. Les hago la primera. ¿Están de acuerdo en que bajemos los salarios de los congresistas? Después de ello, Gustavo Petro compartió este video y escribió sobre el clan Blel. Lo primero que quiero decir es que no digan mentiras. Nosotros no programamos ninguna actividad en la casa de la senadora Blel. Participamos en una marcha hecha por los trabajadores que se sienten defraudados y traicionados por haber archivado la reforma laboral. No me digan a mí de la democracia que 2 veces de a 3 horas estoy allí sentado y la señora no me dio la palabra. Se burló de nosotros. No vengan a darse las demócratas acá. Y si pasamos por una calle a 50 metros de una portería, a 50 metros de la portería, en plena vía pública, y viven más en un piso 20avo, ¿qué terror va a dar eso? Pero ya les voy a decir que sea terror. ¿Saben qué da terror? Cuando los ex socios de ese clan masacraban niños, volvían motosierra, desplazaban gente. O van a olvidarse aquí que el papá de
Cebolla, el jefe del clan, fue condenado por aliarse para hacer política con paramilitares. A mí no me vengan con esa hipocresía. Los niños pobres no les dolieron cuando enfrente de sus padres les mochaban la cabeza. No les dolieron la masacre en los Montes de María. No les dolieron la cantidad de muertos. Y ahora se intimidan por un micrófono a 100 metros de la casa. ¡Hipócritas! ¿Dónde estaban cuando mataban a los negros? ¿Dónde estaban, hipócritas? ¿A dónde estaban? Ojalá los padres de esos niños hubiesen agradecido que hubiesen hecho la campaña política con un micrófono y no con un fusil y una motosierra. A mí con hipocresía digo, no, ahí me respetan y respetan al pueblo colombiano. Sin Hidroituango habría racionamiento de energía, respondió EPM tras las críticas del presidente Petro y el ministro de Minas. La empresa defendió su aporte al sistema y reveló millonarias deudas pendientes. Ahora Hidroituango parece el caballo de pelea de Federico Gutiérrez y posa en fotos como el gran líder de la hidroeléctrica. Pero a Fico le aclaramos que no fue él quien defendió a EPM cuando todos estaban en su contra. ¿Cuántos amigos tienen los contratistas responsables de Hidroituango? ¿Cuán poquitos amigos tiene EPM? ¿Cómo puede ser posible que a nuestras empresas públicas de Medellín, la de nosotros, la de nuestros abuelos, la que hemos pagado con las facturas de servicios públicos, haya gente tratando de que sea EPM la que pague esos daños? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser posible que los gremios, la Cámara de Comercio, las superintendencias, el GEA, los empresarios estén todos luchando para que EPM pague eso? Hombre, les debería dar vergüenza. Como dice la canción, la vergüenza se perdió. Yo como alcalde de Medellín estoy aquí para defender a EPM y la voy a defender hasta el último segundo. Cuésteme lo que me cueste, todos los enemigos que necesite tener para eso. Pero yo no me elegí acá para regalarle la plata a los que hicieron los daños. Al parecer, otros alcaldes sí se mostraban como si fueran enemigos de Medellín. Esto realmente es inaudito. Fico humilla a Medellín al celebrar el triunfo de los contratistas de Hidroituango ante la Cámara de Comercio de Medellín, un tribunal de arbitramiento. ¿Pero por qué lo hace? Para ocultar un hecho fundamental. El fallo dice que la culpa es de EPM cuando el alcalde era Federico Gutiérrez y el gerente era Jorge Londoño de la Cuesta. Quintero también anunció una demanda contra los constructores por 9.9 billones, cosa que nunca hizo Fico, el que quiere a EPM. El día de hoy, Empresas Públicas de Medellín decidió iniciar acciones legales por cerca de 9.9 billones de pesos. Es la suma demandada más alta por una entidad pública en la historia de Colombia a los constructores, a los diseñadores, a los interventores y a los aseguradores del proyecto. Además, Daniel Quintero habló sobre lo que supuestamente estuvo detrás de la catástrofe de Hidroituango. Según una investigación en la que avanza la Fiscalía, Camargo Correa con Concreto y con INSA se habrían unido para sobornar y quedarse con el proyecto de Hidroituango. Cuando ya se habían ganado el contrato, se encontraron un problema que no esperaban. Sergio Fajardo fue elegido gobernador en el siguiente periodo y eso complicó todos los planes que tenían en mente. La sociedad Pescadero Hidroituango era controlada por la gobernación de Antioquia. Por eso tuvieron que crear toda una estrategia para liquidar esa sociedad y que el proyecto pasara de la gobernación a la alcaldía de Aníbal Gaviria a través de EPM, que era gobernado o gerenciado por Esteban Calle. Esteban Calle, el mismo que había hecho la venta de UNE, ahora sería el encargado de hacer la adición por 800.000 millones de pesos. La adición se hace para hacer el famoso contrato de aceleración que en 2015 cambia los diseños, que además elimina las compuertas de cierre, cierra los túneles sin haber terminado la presa y construye un tercer túnel de desviación que no estaba en los diseños iniciales y que termina colapsando. La responsabilidad obviamente era de los contratistas. Sin embargo, el nuevo gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, salió a decir que se trató de una falla geológica imprevisible. Una condición geológica imprevisible e irresistible. Y por tanto sería EPM el que tendría que responder y no los contratistas. Pero hay un testimonio directo que indica que sí pagaron unas platas para quedarse con ese contrato. Hay un testimonio directo de una persona que participó y que ella misma entregó dinero. Fico dejó a Hidroituango en ruinas y fue Quintero quien lo puso a marchar. Hidroituango lo encontramos en ruinas. Coge el antes y el hoy de Hidroituango, pues aquí hubo obra, hubo trabajo. El trabajo se está haciendo con mucho amor. Una página que fue tragedia, la
planteaba, pasamos con la verdad. Y decimos, pasamos la página, pero la leímos primero. Y había que leer quiénes eran los responsables. Hoy están condenados. Fico dejó sin funcionar a Hidroituango. Por eso, solo en 2022, Quintero anunció que lo iba a poner a funcionar. Nosotros estamos esperando el próximo 30 de septiembre, que es el día del informe ya de hitos finales que nos van a permitir determinar la puesta en marcha de Hidroituango, un proyecto que sufrió todas las contingencias posibles, lamentablemente debido a el ocultamiento de información, a que se bajaron los materiales, la calidad, se pusieron varillas de menor material que llevó a un colapso, la pérdida de cerca de 10 billones de pesos. Hemos hecho un proceso para recuperar a Hidroituango, lo tenemos casi a punto de funcionar para garantizar que el proyecto produzca energía los próximos 100 años. En esas cosas uno no se puede equivocar, no puede bajarle la calidad a los materiales, no puede ocultar información, no puede cambiar los diseños a última hora. Lo más penoso es que Fico se pegó del éxito de Quintero y hoy saca pecho por un proyecto que él dejó en ruinas. Estamos desde Hidroituango, Casa de Máquinas, un Hidroituango que está evolucionando, estamos verificando el avance de las obras, buenas noticias, el proyecto va según lo que pronosticamos, va muy bien el proyecto, vamos a seguirles contando cómo vamos, con mucha transparencia y honestidad. Por eso Gustavo Petro escribió: quienes logramos poner en funcionamiento Hidroituango de EPM fue este gobierno nacional y el gobierno de Quintero en Medellín, y claro que nos ayudó a pasar las restricciones de la sequía, pero Hidroituango no funcionó a tiempo porque se originó un desastre de ingeniería por la corrupción que plagó el proyecto de canibalismo de sus contratistas privados. El riesgo sigue latente y debe construir planes de mitigación del riesgo. Fico respondió que eso era falso, pero entonces ¿cómo es que Hidroituango hoy está funcionando si él no fue alcalde los últimos 4 años? O sea que otro fue el que lo puso a funcionar. También dijo que en 2018 le tocó liderar la contingencia, muy bien dicho, en 2018, y según él evitó la tragedia. O sea que según Fico, en Hidroituango en su gobierno no pasó ninguna tragedia. ¡Este huevo no! ¡Ey! ¡Oiga! ¡Venite para acá! ¡Oye! ¡Vení! ¡Viene, otra! El video fue publicado en 2018 por Noticias Caracol cuando Fico era el alcalde. Por eso Daniel Quintero le respondió: ve, bobo pendejo, en 2018 que colapsó Hidroituango, el alcalde eras vos. Ya te imputaron a 3 de tus funcionarios por peculado por más de 390.000 millones. Construiste sin licencia, bajaste la calidad de los materiales y escondiste pruebas. Corregite. Y si Fico no se acuerda del desastre que dejó, aquí se lo recordamos. Rastreamos varios artículos de El Colombiano para ver cómo funciona su red de desinformación. Analicemos qué tienen en común estos titulares. Ficha de Quintero enredada en juicio por buen comienzo, ahora contrata en la costa caribe. ¿Cómo hizo Santiago Preciado, es secretario de Daniel Quintero, para comprar 7 bienes en 15 meses? Por lo menos 10 funcionarios de Daniel Quintero han encontrado puesto en el gobierno Petro. Es secretaria de Hacienda de Quintero, aterrizó en Chile como codirector de filial de ISA. Procuraduría formula cargos contra 3 secretarias de Quintero por irregularidades en la clínica de la 80. Como puede observar, la idea es relacionar a Quintero con cualquier cosa que el colombiano considere negativa, aunque él ni siquiera esté involucrado. Sin embargo, cuando pasa algo similar en otros titulares, se olvidan de mencionar nombres propios.
artículos. Miremos este ejemplo. Imputan a 4 altos exfuncionarios de la gobernación de Antioquia por presunto detrimento de 112.000 millones en el Central Park. En este titular no hay asociación ni con Luis Pérez ni con Aníbal Gaviria, por lo que estratégicamente los periodistas de El Colombiano saben cuándo sí y cuándo no utilizar tácticas de manipulación dependiendo de la persona a la que quieran atacar o defender. Lo que también descubrimos es que en El Colombiano un periodista tiene la tarea de escribir este tipo de artículos. El señor Jacobo Betancur Peláez, su nombre está en todos los artículos que mencionan a Daniel Quintero. De hecho, en su cuenta de X, el periodista solo comparte artículos en contra de Quintero que él mismo escribe. El señor parece que también tiene la tarea de hablar mal de Petro. Fue nuestra conclusión definitiva después de analizar todos sus artículos sobre Petro. Todos son negativos. Sin embargo, el mismo periodista, cuando escribe sobre el gobernador de Antioquia o del alcalde de Medellín, lo hace de forma positiva, dándoles razón en las discusiones o aplaudiendo su supuesta buena gestión. Buscamos en todos sus artículos si había uno analizando el primer año de Quintero y su gestión, pero no lo hizo. Parece que el señor no puede, no quiere o tiene prohibido escribir por lo menos un solo artículo positivo sobre el exalcalde. Ahora veamos cómo ese mismo periodista habla de Hidroituango sin mencionar tampoco nombres propios. ANLA inicia proceso sancionatorio por presunta infracción en licencia ambiental de Hidroituango. ¿A quién? No sabemos. El señor no menciona a nadie en ese titular. Miremos este otro. El lío de predios que salió a flote en el embalse de Hidroituango. ¿De quién es el lío? Tampoco sabemos. Al señor se le olvidó poner nombres o apellidos en el titular. De hecho, también analizamos que en los titulares negativos que tienen que ver con la alcaldía de Fico, solo utiliza la palabra alcaldía para no mencionar el nombre del alcalde. Observen, juez ordena a EPM y a la alcaldía informar en qué va el proceso de venta de UNE. Pero si el periodista tratara de la misma forma a Fico que a Quintero, titularía: juez ordena a EPM y a Fico informar en qué va el proceso de venta de UNE. Pero así funciona el periodismo de El Colombiano, con aparentes preferencias. También leamos este titular: Fiscalía imputó a 3 exdirectivos por emergencia de Hidroituango. Y vemos como de nuevo al periodista se le olvidó poner a Fico en el titular, o con una foto o con su apellido, asimismo como hace con Daniel Quintero. Por eso el exalcalde escribió: la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia acaba de imputar los delitos de daño en los recursos naturales y peculado por apropiación a constructores de Hidroituango y funcionarios de EPM de Federico Gutiérrez. Imputan 3 funcionarios de gobierno de Fico y no veo a los medios sacando notas amarillistas o poniendo su foto de Fico en cada titular. Falta el jefe de la banda, que también va para la cárcel. Imputados funcionarios de Federico Gutiérrez, del círculo cercano de Federico Gutiérrez, por corrupción en Hidroituango. Durante años en Medellín trataron de tapar a los responsables. Tuvo que ser un fiscal delegado ante la Corte Suprema el que avanzara en este caso. En Medellín esto nunca hubiera pasado. Entre los responsables y entre los imputados está el representante de los contratistas de Hidroituango, que incluye a Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa, los dueños del Colombiano. Además, interventores y directivos de EPM. ¿Qué hicieron? Cambiaron los diseños, construyeron el túnel que colapsó con menos varillas, con menos pernos, con menos concreto y sin licencia ambiental. Falta el jefe de la banda, Fico Gutiérrez. Vas para la cárcel. Me atacaron de todas las formas diciendo que no había corrupción en Hidroituango. Cito sus palabras tal como las dijo. Usted dice que el Congreso es una banda criminal que extorsiona. Era alcalde de Medellín, Hidroituango era unos ladrones, a pesar de que ya los fallos dijeron que no era así. Pues hoy imputaron a los funcionarios de Fico, contratistas de Hidroituango, además dueños del Colombiano, precisamente por corrupción en Hidroituango. No sé si están engañados o se hacen los engañados. Hidroituango es el caso de corrupción más grande en la historia del país. Para taparla de verdad, contrataron al Colombiano, pagaron lobistas, crearon veedurías e incluso contrataron fiscales para perseguirnos en Medellín. Ellos no van a parar en su intento de venganza. Tienen miedo que lleguemos a la presidencia porque saben cómo somos,
que si llegamos nos vamos a meter a la cárcel y vamos a resetear la política en Colombia. Dicen que hay unas familias que son las dueñas de Colombia, que financian campañas, hacen leyes y ponen presidentes. Pero ¿es eso cierto? En el 2006, Semana escribió un artículo titulado La suerte de los patrocinadores. Se detalló que la campaña de Álvaro Uribe en 2002 marcó un récord al doblar el número y el monto de los aportes frente a los recibidos por la campaña de Andrés Pastrana 4 años antes. También se dijo que algunas de las empresas y personas que financiaron a Uribe obtuvieron beneficios representados en nombramientos, decretos favorables e impulsos a algunos. Por ejemplo, Julio Mario Santo Domingo le regaló a Uribe casi 600 millones de pesos a través de varias empresas, como Bavaria con 202 millones, Malterías de Colombia con 100 millones y Cervecería Unión con otros 100 millones. Más adelante, el 17 de junio de 2004, Álvaro Uribe le entregó la condecoración de la Orden de Boyacá a ese mismo señor. Luis Carlos Sarmiento Angulo también le regaló 400 millones a través de Capi Rendi. Más adelante, en 2004, también fue condecorado con la Orden de Boyacá por parte de Álvaro Uribe. Para esa misma campaña, empresas apostadoras también invirtieron, como Apuestas Ochoa, Apuestas Unidas de Urabá, Corredores de Apuestas, Inverapuestas, Sonapi, Uniapuestas y Unión de Apuestas, sumando más de 300 millones. Y tal parece que como resultado se hundió en el Congreso un proyecto que aumentaría del 12 a más del 17% los aportes de estas empresas a la salud, por lo que el representante Gustavo Petro en ese tiempo denunció que el proyecto se hundió por presión del gobierno y que se encontró en un conflicto de interés. El grupo GEA le entregó a Uribe más de 350 millones para esa misma campaña. Grupo económico dueño hoy de la salud, de la construcción, de los alimentos y de las deudas de la mayoría de los colombianos. Anotemos en la lista a Ingenios Providencia, Manuelita, Mayagüez e Ingenio Risaralda. Estas empresas financiaron a Uribe en 2002 y Uribe, con la ley 788 de 2002, le regaló exenciones tributarias al alcohol carburante. ¿Y quiénes producen ese tipo de alcohol? Pues los ingenios azucareros que patrocinaron a Uribe. El negocio de las donaciones les pareció tan bueno a estas azucareras que 20 años después, en 2022, Mayagüez, Manuelita, Ingenio Risaralda, Ingenio del Cauca e Ingenio Providencia siguen haciendo millonarias donaciones al Centro Democrático. Para la nueva campaña de Uribe, la de 2006, a nombre personal y no detrás de sus empresas, Sarmiento Angulo, Julio Mario Santo Domingo y Carlos Ardila Lule le regalaron a Uribe 50 millones de pesos cada uno. En Colombia, desde hace muchos años, todos los candidatos a la presidencia han sido patrocinados. Uribe, Horacio Serpa, Noemí Sanín o Luis Eduardo Garzón los patrocinan los mismos de siempre: Sarmiento Angulo, los Ardila Lule y los Santo Domingo, por lo que estos señores nunca han perdido una presidencia, por lo que el puesto ya se convirtió en algo que se puede comprar. Y no solo eso, estas empresas también han capturado al Congreso. Por ejemplo, el Partido Conservador fue financiado por Tecnoquímicas y Tecnoquímicas desde el 2002 ya le había regalado a Uribe para su campaña 130 millones. La esposa del dueño de Tecnoquímicas, Claudia Blum, fue nombrada ministra de Relaciones Exteriores de Colombia por Iván Duque, y Tecnoquímicas fue una de las empresas que le donó a la campaña de Duque. Sarmiento Angulo ha sido uno de los más beneficiados con los gobiernos de Uribe, Santos y Duque. Le entregaron 15 peajes en 7 concesiones viales, le permitieron comprar tierras baldías en la altillanura colombiana, le entregaron incentivos económicos con agroingreso seguro y créditos subsidiados del Estado colombiano. Su empresa Unipalma fue bastante beneficiada por políticas del gobierno Uribe, decidido al impulso de las siembras de palma de aceite. Incluso la estrategia
estrategia fue incluida en el plan de desarrollo de su segunda administración, ya sea eliminándoles impuestos, regalándoles puestos en el gobierno, contratos, créditos o beneficios legislativos. El Estado colombiano fue construido para servirle en primer lugar a los apellidos más ricos del país y en último lugar al pueblo colombiano. Por ello, Gustavo Petro compartió un video y escribió: vamos por la consulta popular. Tengo es plastilina y con plastilina les voy a decir quiénes son los hijos de madre que siempre nos han robado. Ardila Lule, Angulo Sarmiento, con plastilina para que la entiendan. El señor Char, el señor Gilinski y el grupo Santo Domingo. Estos hijos de madre son los dueños de la finca. Y estos que vienen acá son los capataces, vea, Pastrana, con plastilina, por favor. Vargalleras, la señora Dilian, el señor Gaviria y el señor Uribe. Estos hijos de madre son los que han afectado las reformas sociales, la de salud, la pensional, la laboral, la educación, todo. Y estos senadores, mire, por favor, con plastilina, estos senadores, la mayoría del Senado, porque no son todos, la mayoría del Senado se ha vendido, se ha comprado, y 8 desgraciados son malditos, vean, son malditos. Y estos hijos de madres, perdone, con plastilina, para terminar, mire, 4 años Gaviria, 4 años Samper, 4 años el señor Pastrana, 8 años Uribe, 8 años Santos y 4 años Duque. Todos se lo han robado, Dios mío. Ya no más con estos malditos. Vamos por la consulta popular.